Hola, muy buenas noches, ¿cómo están? Hoy seguimos con nuestra segunda clase. En esta oportunidad trabajaremos análisis y descripción de cargos. Entonces espero que este material sea útil, es parte del ejercicio complementario a la primera actividad que hicimos ayer en la noche, donde ya hablamos de reclutamiento y selección de personal. Eso también pues va en esa misma línea. Entonces espero que sea pues útil para ustedes, para su aprendizaje dentro del diplomado y además como insumo para la elaboración del insumo que tenemos al final. Entonces vamos a empezar con la presentación. Entonces tenemos el análisis y descripción de cargos, precisamente que es el tema de hoy, ya les estaba mencionando. Entonces estamos ahí definiendo ese proceso que determina qué, los deberes, la naturaleza de las posiciones y personas, en términos de qué, capacidad, experiencia y que deben ser contratadas para ocupar los cargos. Entonces, eso es lo que nos da la línea o la guía para poder hacer nuestra configuración de los trabajos, de los cargos que las personas van a ocupar luego en nuestra empresa. Entonces, ya hemos hecho un ejercicio donde ya nos dimos cuenta que es todo un proceso que implica una configuración precisamente los perfiles que necesitamos en la empresa para que realmente podamos obtener los resultados esperados. Entonces ya vimos cómo se hace ese reclutamiento, cómo se hace la entrevista, cómo se hace una entrevista por competencias, pero ahora ya está el empleado de nuestra empresa, cómo definimos el marco en el que debe desarrollar todas sus actividades. Eso es lo que vamos a revisar a través de este ejercicio de análisis y descripción de cargo. ¿Se realiza a través de qué? Dos cosas, descripciones del cargo y especificaciones del puesto. ¿Qué son las descripciones del cargo? Lista de actividades, responsabilidades y deberes inherentes al puesto. O sea, ¿qué necesita hacer esa persona desde la actividad más pequeña hasta la responsabilidad más grande? ¿Cuánto tiempo le está tomando hacer esa actividad? ¿Sí? ¿Qué productos se entregan cada actividad de esas? Entonces es muy importante tener esas especificaciones. Y las especificaciones del puesto, ¿a qué se refiere? Lista de cualidades, habilidades y capacidades personales, grado de educación, el tiempo que debe tener esa persona pues, durante esa ocupación del cargo. ¿Qué información necesitamos? Actividades del puesto, o sea, el cómo, por qué, cuándo y qué se hace en el puesto o cargo. ¿Sí? Eso es bastante importante como la descripción detallada. ¿Cómo, por qué, cuándo y qué se hace en ese cargo o puesto? Recuerde también tener en cuenta los productos, los entregables, qué reportes debe hacer, cómo se puede ver tangiblemente la gestión de esa persona. Comportamiento humano, información sobre sensibilidad, comunicación, toma de decisiones o escritura. ¿Qué características debe tener esa persona en ese cargo? Ya hemos hablado un poco de esa actitud de agresividad comercial que debe tener el vendedor, de esa actitud de servicio que debe tener la recepcionista o secretaria. Ya hemos hablado también de esa, bueno, en el cargo de archivo que esa persona debe tener como esos rasgos muy de trabajo sistemático, organizado, centrarse en la tarea. No necesitamos que sea tan buen interlocutor con los demás, sino que logre centrarse en la actividad, ser sistemático, organizado, detallar el trabajo. Entonces, cada perfil, cada cargo tiene unas características muy, muy particulares. Tercero, ¿qué máquinas, equipos de trabajo debe aplicar? O sea, servicios utilizados, ¿qué necesita esa persona para desarrollar su cargo? A veces es un computador, a veces sí es una máquina de coser o una máquina fundidora, o sea, no sé, un utensilio, un elemento, ¿sí? Materiales que debe manipular, ¿sí? De acuerdo, obviamente, al tipo de actividad que realiza, ¿sí? Porque hay actividades donde por sus características de pronto son menos las herramientas y otras que tienen mucho más. Además que necesitamos los estándares de desempeño. Y esta parte me parece muy interesante porque es que nosotros debemos tener clarísimo con las personas que trabajamos a dónde las queremos llevar. ¿Cuáles son esos estándares de desempeño a dónde las queremos llevar? ¿Qué queremos de ellos? Si nosotros no somos claros frente a lo que nosotros necesitamos de las personas, después no podemos esperar que esas personas nos
entreguen los productos o hagan un desempeño del cargo de acuerdo a como nosotros esperamos que sea, porque nosotros no hemos sido claros frente a lo que esperamos o lo que necesitamos en ese cargo. Entonces es fundamental tener claro cantidad, calidad, tiempo de ejecución. ¿Cuánto tiempo necesito que entregues esto? ¿En qué condiciones y en qué cantidad? Para que la persona sepa finalmente cómo debe desarrollar su tarea para cumplir esas metas. Contexto del puesto. Información de condiciones físicas, del trabajo, horarios, contexto social, organizacional, incentivos financieros. Eso es muy, muy, muy interesante porque debemos garantizarle que esa persona que va a trabajar con nosotros tiene las condiciones necesarias y suficientes para poder hacer su trabajo. Es decir, si yo tengo un investigador y necesito que esté concentrado para que pueda construir los artículos científicos para publicar en una revista indexada, necesito darle el tiempo y las condiciones de tranquilidad para que pueda construir y sentarse a leer y poder hacer las relaciones entre diferentes investigaciones que hablan sobre el mismo tema. O sea, ese espacio de tranquilidad necesito ofrecérselo para que él pueda entregar un producto. ¿Cuáles son los horarios? El contexto social. Por ejemplo, si tenemos a la secretaria de gerencia y la secretaria de gerencia es la cara bonita, por así decirlo, frente a otras empresas, frente a otras instituciones, debe ser una persona que independientemente del grado de formación que tenga, también tiene que tener un contexto que le permita tener unos comportamientos y un lenguaje que sea acordes con esa posición que tiene ahí, porque es una posición que aunque técnica o intermedia es estratégica, porque es la persona que primero van a conocer las personas que están afuera, los otros ejecutivos. Entonces tiene que ser una persona que tenga ese manejo y el contexto en muchos momentos puede ser muy fundamental y muy importante, no solamente familiar, sino inclusive social, para poder asignar a una persona en ese nivel. ¿Cuándo se utiliza el análisis y descripción de cargos? Pues en todo, en el reclutamiento, las compensaciones, evaluación de desempeño, capacitación y manual de funciones. En el reclutamiento ya lo veíamos. Si el cargo está completamente definido y claro, yo puedo hacer una requisición de una manera específica diciendo qué tipo de persona necesito, en qué condiciones, de qué perfil, de qué características, y eso es porque yo ya tengo claro el perfil del cargo. Cuando yo no tengo claro eso, entonces empiezo a generar unas especificaciones que no son suficientes y que al final cuando la persona llega dice, no, muy bonito y todo, pero no me gusta, no es lo que yo estaba esperando ni lo que estaba buscando, ni es algo en la que yo me proyecto. Entonces es muy importante que esa requisición esté acorde con esa descripción del cargo para que sea más fácil para los empleadores también poder tener rápidamente la confirmación de alguien que realmente responda a esas características y también para la persona que se postula saber si realmente cumple con esos puntos que están exigiendo las empresas. En la evaluación del desempeño, es muy importante que estén esos análisis y descripciones de cargo porque con referencia a eso puedo hacer una evaluación de cómo va la otra persona que está trabajando conmigo. ¿Cómo así? Yo no puedo hacer una evaluación de manera subjetiva. Volvemos al tema de ayer. Ojo con la objetividad. En lo laboral es fundamental una regla de oro. Lo laboral es lo laboral y lo personal es lo personal. Yo no puedo evaluar o calificar la labor de alguien porque es amable, porque es querido conmigo, porque es simpático, porque me cae bien, o por el contrario, porque me cae muy mal, porque es una persona odiosa, bueno, en fin, por esas características personales que a mí me desagradan. A la luz de la evaluación del análisis de descripción de cargo es que yo evalúo el desempeño de esa persona. Es decir, frente a esto que debe entregar y esto que debe hacer, la persona lo está haciendo, está entregando, está ejecutando. Si es así, perfecto. Si no es así, pues es donde toca hacer los planes de mejora. Lo ideal es que la estructura organizacional no se expulse, no se saquen personas porque tienen un bajo desempeño, sino que se haga el acompañamiento para que pueda alcanzar y que podamos mostrarle por dónde está el camino o hacia dónde queremos llevarlo. Obviamente, si la persona tiene la disposición y pues quiere aprender y pues ha sido un tema de desconocimiento, ¿sí? Esas cosas se analizan también.
pero la idea es que en esas evaluaciones de desempeño se lleve la persona con puntos de mejora para poder crecer dentro de la institución, y ahí sí se hacen acompañamiento y el seguimiento para ver cómo reacciona ante esos planes de mejora. La capacitación también tiene que ver con esos análisis de descripción de cargo, porque si yo me doy cuenta que la persona cumple con 8 factores, pero le faltan 2 para ser la persona idónea para ese cargo, la idea no tampoco sacarla como ya lo mencionaba, sino cómo hacemos para que esa persona se capacite en esos elementos o en esos temas que le permitirán tener un mejor desempeño. Por ejemplo, los profesores de una universidad que eran modalidad presencial, ¿sí? Y ahora con esta situación de la pandemia tuvieron que migrar de un día para otro a la virtualidad, y eran profesores que tenían excelente desempeño hasta el momento, excelente desempeño. Y ahora están en una situación de transición, porque pues están aprendiendo, están tratando de acoplarse a estos nuevos retos que implica la educación virtual. Entonces, ¿qué hago con ellos? ¿Los saco a todos o les saco un plan de capacitación y formación para el trabajo en la virtualidad? A eso me refiero, porque es tan importante el análisis de descripción de cargo, y es para proporcionarle también las herramientas a esa persona para que pueda tener el desempeño que se espera de él. Y el manual de funciones, o sea, la construcción del manual de funciones para ser claro y específico, para que yo sepa cuál es mi rol en la empresa, también depende de ese análisis y descripción de cargo, por supuesto. Es el marco grande. ¿Cuáles son las etapas? Primero, determinar el objetivo. Definir técnicas a utilizar, si es entrevistas o cuestionarios, o de qué otra forma lo vamos a hacer. Reunir información de los antecedentes, organigramas, diagrama, procesos, descripción de puestos. Es fundamental entender en qué empresa estamos parados, entender su esencia, cuál es su misionalidad, cuál es su visión, o sea, desde esa plataforma estratégica, hacia dónde quiere llegar esa institución, para que mi trabajo en ese diseño de cargos también esté acople y acorde a ese entorno, a ese contexto. No puede ser que yo diseñe un cargo sin tener esa claridad, porque hay muchos elementos que van a estar descritos al interior de ese análisis de descripción de cargo que respondan precisamente a esos elementos misionales o institucionales que son vitales para la empresa y que no pueden ser desarticulados de ninguna manera. Selección de cargos representativos y organizarlos. Cuando existan cargos similares, es importante como retomar esas posibilidades, pues para que podamos tener como un comparativo de lo que podría ser nuestro análisis y descripción de cargo. Desarrollar la descripción y especificaciones del cargo mediante instrumentos previamente seleccionados. Un instrumento puede ser un cuestionario, una matriz, que me permita a mí como hacer un checklist, como una revisión de las principales actividades, responsabilidades, acciones que desempeña esa persona en ese cargo específico. Revisar la información y vincularla con el empleado y con los jefes inmediatos. Es decir, hay que retomar y tener esos espacios con la persona que hace directamente la labor y con sus supervisores inmediatos. Métodos para reunir la información. ¿A quién se debe involucrar? Uno, un especialista en personal. Si usted lo es, maravilloso. Si usted no lo es, usted como gerente del área de talento humano puede contratar a una persona o tener a alguna persona vinculada en esa área para que pueda hacer ese análisis y ser el especialista en ese análisis de cargos. Bueno, el que ocupa el puesto, o sea, la persona colaborador y el supervisor de ese cargo, para que tengamos realmente esa tríada que nos permita hacer una construcción en 360 grados. ¿Cómo se puede hacer? ¿Individual o colectiva? A mi modo de ver, es mucho mejor colectivo, porque si tú sientas ahí mismo al analista del cargo, al trabajador y al supervisor, eso te permite también tener una mirada más general y específica y completa sobre qué es lo que debe hacer la persona en ese cargo. Igual, pero también está la opción de hacerlo individual. Normas, trabajar en equipo, o sea, eso es un trabajo articulado para poder tener un documento que corresponda a las necesidades, establecer un ambiente de cordialidad, tener un checklist con esas actividades que ya hemos mencionado antes, esas acciones, esos compromisos que debe cumplir el empleado, verificar los datos inmediatamente con el empleado y el jefe inmediato, ¿sí? Siempre
tener en cuenta que ese es nuestro marco y si la construcción se hace con ellos, porque nosotros, si no lo hacemos con ellos, podemos cometer errores tan graves como lo siguiente. Construir un perfil del cargo, muchas veces un gerente de su postura pues muy organizacional y muy gerencial, pero con un desconocimiento que a veces pasa mucho en las organizaciones, con un desconocimiento muy grande en los pormenores de la operación, ¿sí? En el día a día, en cosas que a veces nosotros lo dejamos escapar porque no está en nuestra visión, porque no es nuestra labor diaria, pero la persona que está ahí sí se da cuenta de cosas que son importantes y que se están haciendo y que son relevantes, que deben quedar en ese manual, en ese análisis de descripción de cargo, perdón. Dar la razón y explicación real de la entrevista. Por favor, sean claros y que eso no tiene ningún interés para subirle el sueldo a las personas, en el caso pues que generalmente no es así, que no se está evaluando en ese momento, que se está revisando qué están haciendo las personas en esos cargos. Muchas veces las personas tienden a hacer dos cosas, o exageran o minimizan lo que hacen. Exageran para decir, venga, es que yo estoy haciendo más y ustedes no se están dando cuenta y ustedes tienen que subirme el sueldo, y como que a veces es un poco a descrestar a la persona que está haciendo el diseño de cargo. O también están en la posición de minimizar, o sea, es como el dejar, o sea, mostrar que hago menos para que no me recarguen y voy a quedar ahí comprometido con ese documento que se está realizando. Acá hay que dejarles claro que al contrario, si usted no coloca todas las actividades, de pronto usted está haciendo actividades que no le corresponden a usted en su cargo y que es importante reajustarlo para que lo haga otra persona que sí le corresponde eso, por ejemplo, ¿sí? Entonces, si usted coloca que está haciendo más, puede ser que nosotros no, o sea, que se omita inclusive un cargo importante dentro de la institución y que se debe contratar. No, es decir, lo que se está haciendo. Entonces, por favor, es muy importante en esa contextualización que se le haga a la persona, explicarle ese tipo de cosas. Preguntas comunes en ese espacio para construcción del análisis y descripción de cargo. ¿Cuál es el puesto que ocupa? Principales deberes de su puesto. ¿En qué lugares diferentes trabaja el empleado? Requisitos en educación, experiencia y capacidad. ¿En qué actividades participa el empleado? ¿Cuáles son las exigencias básicas o estándares del desempeño que tipifican su trabajo? ¿Sí? Es entre algunas preguntas. Bueno, voy a volver un poquito en esta. Y acá, por ejemplo, recuerden que hay cosas que es importante indagar, sobre todo en requisitos de educación, experiencia y capacidad. A veces cuando nosotros hacemos la requisición, tenemos en cuenta algunos elementos que consideramos que son muy importantes o que se deben tener en cuenta, pero cuando le entrevistamos al trabajador, dice, es que yo creo que la persona que ocupó este cargo debe tener tales características o debe tener tal formación, o es importante que tengan en cuenta tal cosa, y a veces nosotros lo hemos ignorado. Entonces, es importante que como complementar esa información de parte de lo que pueda hacer esa mirada que pueda dar precisamente el colaborador que hace el ejercicio todos los días. Condiciones de trabajo y el ambiente en el que se desarrolla. Entonces, ¿cuáles son las exigencias físicas del puesto? ¿Sí? ¿Qué necesita esa persona en su puesto y en su área de trabajo? ¿Qué exigencias emocionales y mentales requiere? Miren, hay puestos, por ejemplo, las recepcionistas deberían tener una particularidad, es tolerancia, ¿sí? Y esa virtud de la paciencia para poder atender al público, para no molestarse rápidamente cuando hay un cliente que se molesta o que es grosero o que se altera, ¿sí? Si dejamos a una persona que sea muy vulnerable o que sea irritable, pues ahí se va a ver afectada porque va a caer en un burnout muy pronto, va a estar quemada por el manejo de clientes porque el manejo de personal es muy difícil. Entonces tenemos que buscar personas que tengan hay personas que tienen esa habilidad de manejar un montón de personas y poderlo sobrellevar sin que eso perjudique su salud mental, como hay personas que no lo pueden hacer. Eso es importante evaluarlo. Por ejemplo, en un líder tiene que tener capacidad de que le dejen 4 tareas a la vez y responder por retos y responder por un equipo que está teniendo conflictos entre sí, por responder por a diferentes áreas que le emiten algunas responsabilidades, o sea, poder tener esa capacidad de resolución de conflicto, de manejo de comunicación asertiva. Si no lo tiene, pues obviamente se va a ver afectado también su salud mental en algún momento.
¿Cuáles son las condiciones de higiene y seguridad? Hay trabajos que por sus particulares, o sea, no estamos hablando de la higiene personal, sino la higiene para el trabajo, ¿sí? Por sus condiciones o por las circunstancias donde está inmerso, necesitan unos protocolos de higiene y de limpieza particulares. Por ejemplo, los de sector salud, los de manipulación de alimentos, entre otros. Normas para la entrevista. Trabajar mancomunadamente con el supervisor y el empleado. Establecer el ambiente de cordialidad, conocer el nombre, lenguaje fácil de entender, darle propósito a la entrevista y seguir una guía estructurada como manera de checklist. Cuestionarios. Debe ser estructurado con preguntas que midan lo que se pretende realmente medir. No con preguntas demasiado elaboradas o con demasiadas preguntas porque también se vuelve muy dispendioso para poder diligenciar. En ocasiones las listas de verificación, que son una manera de checklist, entonces podemos manejarlas pues como varias tareas que tienen que hacer las personas y lo que hacemos nosotros es que ellos coloquen cuáles son las más importantes o cuáles se pueden agrupar en una sola para que sea más ágil el ejercicio de construcción. A veces se utilizan observación y diarios de campo, es decir, la persona se va y hace un registro diario de lo que está realizando. Entonces se utilizan, por ejemplo, encargos operativos, entonces empleados de servicio de limpieza, operarios, cajeros, secretarias, que tienen que anotar ese récord diario que permita estructurar cuáles son las funciones principales que realizan. No es apropiado para personas que hacen tareas que se ven a la semana o mensualmente, porque entonces es un desgaste innecesario porque hay procedimientos que no hacen a diario, ni se puede ver el impacto a diario, sino pues con más tiempo. Habitualmente se hace apoyado un checklist y se realiza también con prudencia para que el trabajo no se sienta pues un poco nervioso y distorsione su rutina normal. Listo. Entonces, hasta ahí es como tener en cuenta cuáles son la importancia que tiene precisamente ese ejercicio y cómo nosotros podemos realizar una estructura de ese análisis de selección de cargo que sea más acorde pues, con la realidad y con las necesidades de la empresa. El registro debe tener básicamente pues es un elemento que deben tener los empleados y que pueden permitir tener como también una dimensión de lo que ellos están haciendo de forma continua. A veces, lo que les digo, a veces la persona cuando le preguntan, ¿usted qué hace a diario? A veces quedan un poco confundidos porque como que hacen tanto que no recuerdan en ese momento qué es lo que están haciendo con detenimiento. Entonces es muy importante que eso también quede específico. No importa la cantidad de actividades, sino realmente lo que ellos necesitan, pues, que hacen para poder después consolidar la información. Entonces, debe anotar tiempo de cada actividad también, cuánto se demora haciéndola, tener cuidado porque el empleado tiende a veces a exagerar lo que les había mencionado anteriormente, a veces tiende a exagerar sobre o a minimizar algunas de las actividades que hace. ¿Cómo llevar a cabo el proceso? Identificar el puesto, título del puesto, código del puesto, fecha de realización, sección, título de jefe inmediato, rango de salario. Todos esos aspectos van a quedar como marcados en ese encabezado de análisis de descripción de cargo, que es como de alguna manera inventariar, por así decirlo, como esas particularidades que tiene el cargo que yo me dedico. Es fundamental que eso quede súper completo, pues para que tenga realmente como una contextualización para la persona que llegue y le hace el documento. Resumen del puesto. Describir la naturaleza general del puesto, enlistando solo sus funciones y actividades principales. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros tenemos que, aparte de tener la descripción y la lista de actividades, debe ser también puntual y claro, y consolidar la información. A veces, como les dije yo, puede ser un checklist que salen 50 tareas, pero esas 50 tareas realmente se consolidan en 10 porque hay unas que se pueden agrupar. Por decir algo, llamar a los clientes para verificar el número de contacto, llamar a los clientes para verificar su satisfacción con el servicio. Y a veces todas esas llamadas son un solo objetivo, una sola función, entonces puede ser llamar a los clientes para acompañar,
para supervisar, para confirmar información, o sea, como en un solo párrafo, resumir varias de ellas y ser más concisos en esa descripción de funciones. Responsabilidades y deberes. Mire, es supremamente importante que nosotros tengamos esa capacidad de brindarle esa contextualización precisamente a las personas que van a entrar a trabajar sobre las responsabilidades que deben asumir. Miren, a veces lo que sucede con frecuencia es que nosotros queremos que las personas se hagan cargo de algo, pero no somos claros frente a lo que esperamos de ellas. Y si uno no es claro frente a lo que uno espera de las personas, si las personas entregan productos o toman actitudes que no son las que yo estaba esperando, hay que revisar hasta dónde fue mi responsabilidad también por no haber dejado claro eso desde el comienzo y sobre todo en el análisis de descripción de cargo. Entonces, redactar súper bien las responsabilidades de deberes del puesto y con una redacción coherente y clara que la pueda entender cualquier trabajador y colaborador de la empresa, porque a veces se redactan en términos o muy técnicos o muy comprensibles al interior de la empresa, pero llega otra persona y no los comprende. Debe ser comprensible para cualquier persona. Delimitar su autoridad. ¿Qué quiere decir eso? O sea, que hasta dónde esa persona tiene capacidad de toma de decisión, tiene gente a su cargo, es líder de algún área, maneja presupuesto, o sea, es como los alcances, de quién depende, a quién tiene que entregarle. O sea, esa información es como fundamental para que la persona también, porque no solamente la tarea, sino las actividades y otras competencias que tiene alrededor de ese cargo. Estándares de desempeño, que ya lo hemos hablado, escribir claramente qué se espera de ese empleado. En números, en cifras, en tiempos, esos indicadores deben ser súper claros con eso. Acá se pone un ejemplo, todas las facturas deben ser revisadas y clasificadas el mismo día que llegan. Ocurren no más de 3 errores por clasificación por mes. O sea, ya le tienen claro hasta el margen de error, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el margen de ventas tiene que superar el 10% del histórico, no sé qué. Bueno, ¿sí? Hay que redactarlo y dejarlo claramente definido, si es al mes que se va a pedir esa meta, o si es trimestral, o si es como la coloquen de acuerdo a la estructura también y al plan estratégico de la institución. Relaciones, entonces, ¿con quién se relaciona? ¿A quién le reporta a esa persona? Al vicepresidente, al supervisor, al de planta, ¿sí? El trabajo, ¿con quién trabaja? Con los de gerencia, con las agencias de outsourcing, con compañeros del área, ¿con quién se relaciona? Eso es fundamental porque tenemos que ver también no solamente que la actividad se haga bien, sino que en esa actividad que hace, las relaciones que tenga con los demás, también se acorde y que pueda tener un buen proceso dentro de la empresa. Normas finales, por favor, sea claro, sea breve, revise la última vez, o sea, coja el documento, siéntese con todos los que estaban participando en la elaboración, léalo para que de una vez quede como claro y que quede realista y que quede completo como se espera que en ese documento quede al final. Y pregúntese si un empleado nuevo entenderá el empleo si se le presenta esa descripción. O sea, si es un empleado que acaba de llegar y yo le presento el documento, va a decir, no, clarísimo, ya tengo claro cuál es lo que tengo que hacer y cómo estoy involucrado en mi puesto y a quién tengo que reportarle, de quién dependo, ¿sí? Que eso lo tenga claro cuáles son mis responsabilidades y mis alcances, o sea, significa que el documento quedó bien realizado. ¿Listo? Bueno, muy bien. Entonces, esa era la actividad, ese era el tema de hoy. Espero que haya sido, pues, claro. De todas maneras, recuerden que nosotros estamos, pues, que estoy aquí, pues, para acompañar ese proceso. Este video, pues, lo voy a subir a YouTube para que ustedes lo puedan ver, que lo puedan compartir con sus compañeros. También les voy a enviar las diapositivas de apoyo que utilicé hoy y ya mañana les envío tanto el contenido de la actividad que vamos a revisar para la otra semana, producto de este módulo. Y también voy a enviarles el link para mañana, para ver si nos podemos conectar. Igual voy a intentar hacerlo porque me parece que es importante también tener la interacción así sincrónica. Si no, igual lo grabo y se los envío. Bueno, que tengan una bonita noche y mañana nos estamos hablando.